Muchísimas gracias a la secretaria técnica Rojas por la oportunidad enorme de estar en esta mesa con mis maestros, con mi maestra, la doctora González Contró. Muchas gracias al diputado Robledo. Diputadas, diputados, es un honor estar y poderme producir frente a ustedes con este delicado tema. Creo que es muy interesante lo que ha dicho el diputado Ignacio Mier al principio de esta sesión. Una ley secundaria que no ha sido tocada, bueno, que no ha existido realmente y no se ha tocado el fondo de cómo debemos exigir que exista una deliberación, ya lo decía el doctor Rodríguez Lozano espléndidamente hace unos segundos, una deliberación efectiva para poder realizar las determinaciones más adecuadas de en quiénes, en qué mujer, en qué hombre debe recaer un cargo pues de esta entidad. Me refiero, por supuesto, a las ministraturas, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quizá una ley secundaria que obligara al estudio de trayectorias a esta deliberación sobre los perfiles más adecuados sería un buen punto de partida. Pero no voy a rehuir el tema fundamental al que se han referido muy bien mi compañera y mis compañeros de mesa. Coincido plenamente con el doctor Valadez, que el problema de justicia en México rebasa, y con mucho, el tema de si vamos a apelar a la voluntad popular o no para designar a los altos cargos de la judicatura. Hay un problema orgánico y, si me permiten, también un problema procesal. Suscribo lo que ha dicho el doctor Valadez respecto de la necesidad de realizar un juicio al amparo y también lo que acaba de recordarnos el doctor Rodríguez Lozano. El doctor Jaime Cárdenas Gracia, a quien tendremos la oportunidad de escuchar en unos minutos, hablaba hace poco en una entrevista del extraordinario poder, inmenso poder que tiene una o uno de los integrantes del máximo tribunal para suspender en procedimientos de acción de inconstitucionalidad y de controversias constitucionales, incluso sin la facultad expresa en la ley reglamentaria del 105 constitucional, la vigencia de una norma, así sea en sentido precautorio. Bueno, este poder inmenso que tiene una persona, deberíamos, creo yo, replantearlo muy claramente desde una perspectiva republicana. No digo que esté bien o que esté mal como medida provisional. La suspensión pues tiene una larga trayectoria en nuestra historia constitucional, la suspensión del acto reclamado, pero sí digo que es algo que hay que discutir ampliamente, como sugería el doctor Cárdenas Gracia, porque pues no puede caber en un par de manos una facultad de tan extraordinario peso. Creo que es muy importante decirlo aquí en esta sede del Poder Legislativo. Bueno, pero como anunciaba la doctora González Contró, pues lo mío es la historia constitucional. Ella lo ha ya descrito el procedimiento de manera inmejorable. Simplemente me gustaría recordar aquí, por lo que tiene de significativo y de sintomático lo que se discutió en el Constituyente de 1856-57 a este respecto. La discusión que se dio el 23 de octubre de 1856, probablemente el 22 de octubre no hubo sesión porque se estuviera conmemorando el decreto constitucional de Apatzingán, pero el día 23 entraron a discutir ampliamente diputados, además diputados muy importantes, tanto puros como moderados, esta cuestión de la elección popular de magistrados, como se decía entonces, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hubo un diputado por Querétaro, el diputado Ignacio Reyes, el constituyente Reyes, que dijo lo siguiente. No me resisto a leérselos porque creo que hay aquí conceptos que además fueron después inmediatamente contravenidos por diputados tan importantes como Zarco y como Ocampo. Pero decía Reyes: si sería ridículo que un jurado eligiese a los que han de curar a los demás, porque así no habría médicos, sino charlatanes, es igualmente impropio que al tratarse de los magistrados que han de decidir de la vida, el honor y de la propiedad de los ciudadanos, se deje la elección al juicio de los electores. Es el viejo argumento de don Emilio Rabasa en la Constitución y la dictadura, este temor terrible a lo que el voto popular puede generar en términos de determinar a los altos cargos de la judicatura.
Es necesario, por supuesto, matizar el argumento elitista, así lo hace don Daniel Cosío Villegas en este libro magnífico, La Constitución de 1857 y sus críticos, en que contrapuntea con don Emilio Rabasa, como todos sabemos, pero creo que hoy por hoy, matizando, insisto, el argumento elitista y no suscribiendo desde luego esa denigración de la voluntad popular, sí podemos llegar a algo que ya anunciaba la doctora González Contró, una idea más propia de la soberanía de los derechos humanos, o como ha dicho el juez Ferraioli, de la dimensión sustancial de la democracia. Esta idea de que todo se puede tocar, lo ha dicho muy bien el diputado Robledo en una república, el doctor García Repper también, creo que en esto estamos todas y todos de acuerdo, todo se puede tocar menos una cosa. Hay un coto vedado a las determinaciones públicas, incluso aquellas de sede constituyente. Un coto vedado a las decisiones de la mayoría, que son los derechos humanos. Y por eso, como decía espléndidamente Mónica, los derechos humanos adquieren un carácter soberano, están súper ovnia, por encima de todo. Son un núcleo duro, irreductible de la Constitución. Así es que creo que, con seriedad, como ha hecho Diego Valadez, debemos preguntarnos si realmente abona a un mejor esquema de independencia judicial o no el hecho de que la elección de ministros de la Corte se dé por la vía de la apelación al voto directo. Hay que recordar que en 1857 se hacía a través de un procedimiento indirecto en un grado con compromisarios, o si podemos encontrar mejores caminos. Zarco, don Francisco Zarco, le contestó al diputado Reyes en aquel constituyente, creo que con algo de razón, tampoco me resisto a leérselos, fíjense. Si la Corte ha tenido a veces una inflexible severidad con el infeliz que en la calle se roba un pañuelo, nunca ha sido tampoco indulgente con los agiotistas y con los grandes ladrones públicos. Si la Corte conocía en juicios políticos la impunidad, era segura para los grandes criminales. ¿Qué pena se impuso a los asesinos de Vicente Guerrero?, se preguntaba Francisco Zarco. Tenía razón. Y creo que de lo que dice Zarco podemos entresacar lecciones muy valiosas para la actualidad. Una primera sería distinguir entre lo que es constitucionalidad y lo que es mera legalidad. Creo que el Poder Judicial de la Federación sí debe tocarse, lo ha dicho muy bien el doctor García Repper, pero para profundizar el proceso que se inició en 1995 y que en 2011 alcanzó una alta cota. ¿A qué me refiero? A una antigua propuesta que sistematizó como nadie en nuestro país el doctor Cárdenas Gracia, de creación de un auténtico tribunal constitucional. Un tribunal constitucional que sea un órgano constitucional autónomo, que tenga los controles de este Congreso en lo financiero, en lo organizacional, como también ha expuesto espléndidamente el doctor Valadez, que esté sujeto a un control parlamentario efectivo, como deberían estar por lo demás todos los órganos constitucionales autónomos. ¿Cómo que un tribunal constitucional auténtico? Bueno, durante mucho tiempo hemos jugado con esta idea de que nuestra Suprema Corte es un tribunal constitucional. Yo creo que lo es en algunas materias, es un tribunal de constitucionalidad desde luego, pero también es un tribunal de legalidad, de mera legalidad, de aquello a lo que se refería Zarco, el robo de un pañuelo en la calle o el agiotismo. No las grandes cuestiones de diseño del Estado, o por lo menos no exclusivamente las grandes cuestiones de diseño del Estado. Yo creo que debe ser un órgano constitucional autónomo porque hemos ido avanzando hacia el control concentrado de la constitucionalidad, lo decía el diputado Robledo, lo decía el diputado Mier, y sin embargo nos hemos quedado un poco sin herramientas suficientes para que ese control de constitucionalidad sea efectivo, en el sentido que el seniano continuamos atados a la imitación del modelo de los Estados Unidos, pero ese es un modelo que en ciertas materias pues es incompatible incluso con nuestro diseño de las acciones de inconstitucionalidad y del juicio de amparo. No debe encabezar a ninguno de los tres poderes de la Unión la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si distinguimos entre el Tribunal Constitucional y un Supremo Tribunal, creo que esto habremos cumplido con la primera admonición de Hans Kelsen, nada más y nada menos, en sus escritos sobre el Tribunal Constitucional.
Yo creo que la Suprema Corte puede evolucionar a convertirse en un tribunal constitucional estrictamente y crear un Tribunal Superior de Justicia al estilo de Chile o al estilo de España, etcétera. Más propio, por cierto, de nuestra tradición jurídica. ¿Cómo elegiríamos en ese caso a los magistrados al Tribunal Constitucional? A lo que hoy son ministros y ministras de la Corte. Bueno, creo que el mecanismo chileno es muy conveniente. Ya ha quitado lo que decía muy bien el doctor Rodríguez Lozano, la presión administrativa sobre el resto del Poder Judicial de la Federación, podemos proceder a una elección, a una designación, me quedé pensando en esto que decía don Ignacio Mier, bueno, a una determinación de los magistrados en un sentido pluralístico, es decir, que los diversos intereses que se mueven en nuestra sociedad estén representados no estamentalmente, pero sí representados en el sentido de que la Cámara de Diputados elija a uno de los magistrados, un consejo de universidades a otro, desde luego que hay que revisar la profesión abogadil en nuestro país para que, no sé, una federación, el Consejo General de la Abogacía, algo que sea serio, no como lo que tenemos hoy, pudiera presentar candidatas y candidatos a un tribunal constitucional así, desde luego el Senado de la República, también la presidencia, la propia cabeza del Tribunal Superior en un esquema así, en fin, como ocurre en España, como ocurre en Chile, como ocurre en Portugal. Una designación no monista que parece conveniente. Ahora, si vamos a dejarlo a la apelación hacia el voto público, bueno, me parece que las cribas son necesarísimas. Qué bueno que el pueblo elija, pero que elija con base en una lista de elegibles. Y en ese sentido, las propuestas que se han hecho en las últimas semanas, pues me parecen atendibles, claro, con las correcciones que muy bien mencionaba don Amador. Y fíjense, al respecto sigue Francisco Zarco. El pueblo elegirá entre los abogados más dignos y honrados, entre los hombres íntegros, que son la gloria de nuestro foro por su rectitud y su fama inmaculada. No hay que desconfiar tanto del pueblo, no hay que creer que mandará a la corte a curanderos y parteras. Y si alguna vez se equivoca mandando un imbécil a la corte, como suele mandarlos a otras partes, el mal no es eterno, porque los magistrados van a ser inamovibles, van a ser amovibles, aunque esta reforma será también combatida sosteniéndose que el que una vez sea magistrado ha de ser toda su vida para poder ser independiente y justiciero. Pues es una profesión de fe muy bonita la de don Francisco Zarco en torno a las posibilidades de la elección popular, pero yo creo que por supuesto que es importante que sean inamovibles por un tiempo determinado los jueces, las juzgadoras de la República. El tema no es de bondad personal, no es tampoco de imbecilidad personal, es de incentivos, tanto orgánicos como procedimentales para la independencia judicial, para jueces, para magistrados de circuito y para fiscales. Hay por ahí alguna propuesta de crear una Escuela Nacional de la Magistratura, una propuesta de hace mucho tiempo, al estilo de la francesa precisamente, que pudiera formar a los magistrados, a las magistradas de la República, incluidos a los fiscales, para que la propia República determinara dónde podrían servir mejor de conformidad con sus talentos. Si la elección se sujetara, y como ha dicho el doctor Rodríguez Lozano, incluso comenzando por las entidades federativas, yo creo que un cambio de este calado, me atrevo a proponerlo respetuosamente, debería comenzar en las entidades federativas y ya después, probado, pasarlo al ámbito federal. Si vamos a apostar por la elección popular, mejor abramos el 116 para que esto pueda comenzar a ocurrir en los tribunales superiores de los estados y que se elija con base en un listado de magistradas y magistrados, juezas, jueces, fiscales también. Esto sería bien importante para la Procuración de Justicia, que hubieran ya aprobado todas las pruebas, todos los exámenes, incluso los psicométricos a que se refería el doctor García Repper, en una escuela de alcances nacionales como la francesa. Termino citando a don Ignacio Ramírez, el famoso nigromante, que atacó la idea de la comisión. Uno creería que se habría puesto liberal puro como es del lado de la propuesta de Arriaga y de Zarco. Pues no, más bien se puso del lado de la propuesta de Reyes. No repugna la idea de la comisión, que quiere que la Corte sea jurado, pero siguiéndola en todas sus consecuencias,
es preciso determinar que falle conforme a la conciencia y no conforme al derecho común, a la ley escrita, que es en lo que consiste toda la diferencia entre tribunales profesionales y jurados. Las facultades que en los artículos siguientes se da a la Corte en la Constitución de 1857 convence de que se trata de un tribunal profesional y eso no es consecuente. Don Melchor Ocampo confiesa la transacción, el eclecticismo en que cayó la comisión, la hibridez y pide que los impugnadores den señales claras de hacia dónde avanzar para evitar caer en los desaciertos de la elección popular. Bueno, no lo hicieron. La Constitución de 1857 siguió con este mecanismo curioso. Yo insisto, si lo vamos a aprobar, probémoslo como sucede en Suiza, en los cantones, como sucede en algunos estados de la Unión Americana, en las entidades federativas, antes de pasarlo al nivel federal. Hay que recordar que nada más y nada menos que don Porfirio Díaz llegó a la Corte en 1884, seguramente tratando de allanar su camino hacia la primera reelección que vendría poco después. Decía don Daniel Cosío Villegas, y con este termino, que fue en ese momento donde el mecanismo de 1857 hizo agua definitiva. Un ente puramente político como el general Díaz, un hombre muy próximo al analfabetismo y concretamente al analfabetismo jurídico, llegó al máximo tribunal. Creo que es un lujo que hoy por hoy no nos podemos dar. Muchísimas gracias.